en los escarpados e implacables paisajes del norte de México, un grupo de pueblos feroces e independientes vagaban antaño, cuyo nombre infundía miedo en los corazones de sus vecinos más asentados. Estos eran los chichimecas, guerreros nómadas cuyo legado está profundamente entrelazado con el complejo tapiz de la historia mesoamericana. El término chichimeca en sí mismo está envuelto en el misterio y la tergiversación. Derivado de la lengua náhuatl, fue utilizado originalmente por los aztecas para describir a las tribus seminómadas que habitaban las regiones áridas al norte del Valle de México. Sin embargo, es crucial comprender que chichimeca no era un grupo único y unificado, sino más bien un término colectivo que abarcaba a varios pueblos indígenas con culturas e idiomas diversos. Estas sociedades nómadas incluían tribus como los guamares, los guachichiles y los zacatecos, cada una con sus propias identidades y territorios. Lo que los unía a los ojos de sus vecinos más sedentarios era su estilo de vida nómada, su feroz independencia y sus formidables habilidades como guerreros. La vida de los chichimecas estaba íntimamente ligada al duro entorno que llamaban hogar. Las tierras áridas y semiáridas del norte de México daban forma a cada aspecto de su existencia. A diferencia de las grandes civilizaciones agrícolas del centro de México, los chichimecas eran principalmente cazadores, recolectores, y su supervivencia dependía de un conocimiento profundo de su entorno. Su dieta reflejaba esta profunda conexión con la tierra. Subsistían a base de frutos silvestres, raíces y la generosidad del desierto. El tuna o fruto del nopal era un alimento básico, al igual que las vainas ricas en azúcar del mezquite. Complementaban esta dieta basada en plantas con caza menor, cazando conejos, ciervos y diversas aves con notable habilidad utilizando arcos y flechas. El estilo de vida nómada de los chichimecas requería un alto grado de movilidad y adaptabilidad. Sus viviendas eran sencillas y portátiles, a menudo descritas como wickiups, hechos de ramas caídas, similares a las utilizadas por los apaches. Esto les permitía desplazarse rápidamente a través de vastos territorios, siguiendo la caza y los recursos estacionales. Pero sería un grave error considerar a los chichimecas como simples o primitivos. Su forma de vida era una sofisticada adaptación a un entorno desafiante, que requería un profundo conocimiento, habilidad y resistencia. Su capacidad para prosperar en tierras que otros encontraban inhóspitas era un testimonio de su ingenio y fortaleza. Los chichimecas eran famosos por su destreza como guerreros, su conocimiento íntimo del terreno, combinado con su resistencia física y su habilidad con el arco y la flecha, los convertían en oponentes formidables. Desarrollaron tácticas de guerrilla que más tarde resultarían muy eficaces contra las fuerzas coloniales españolas. La reputación de los chichimecas como guerreros feroces no era infundada. Practicaban sacrificios de animales y eran temidos por su pericia y brutalidad en la guerra. Sin embargo, es importante ver estas prácticas dentro de su contexto cultural, en lugar de hacerlo a través de la lente de los prejuicios coloniales.
Uno de los capítulos más significativos de la historia chichimeca fue la Guerra Chichimeca, que se libró desde 1550 hasta 1590. Este prolongado conflicto entre las tribus chichimecas y las fuerzas coloniales españolas tuvo consecuencias de gran alcance para la región. La guerra se desencadenó por la invasión española de los territorios chichimecas, impulsada por el deseo de explotar la riqueza mineral de la zona, en particular las minas de plata en regiones como Zacatecas y Guanajuato. La respuesta de los chichimecas a esta invasión fue feroz y eficaz. Emplearon tácticas de ataque y huida, utilizando su superior conocimiento del terreno para tender emboscadas a las fuerzas españolas e interrumpir las líneas de suministro. Su agilidad en el accidentado paisaje les permitía entablar y retirarse del combate a voluntad, lo que frustraba a las fuerzas españolas menos móviles. Este conflicto puso de manifiesto la brillantez táctica de los chichimecas. Adaptaron sus habilidades tradicionales de caza a la guerra, utilizando sus arcos y flechas con una precisión mortal. Su capacidad para atacar con rapidez y desaparecer en el paisaje les valió una temible reputación entre los españoles. La guerra también demostró la capacidad de los chichimecas para formar alianzas estratégicas. Aunque a menudo se les presenta como tribus aisladas, demostraron una notable capacidad para formar coaliciones con otros grupos indígenas afectados por la invasión española. Estas alianzas, aunque a veces tenues, les permitieron presentar un frente unido contra un adversario común. La naturaleza prolongada de la guerra chichimeca tuvo profundos impactos en la política colonial española. El coste de subyugar a los chichimecas empezó a superar los beneficios potenciales, lo que llevó a cambios de estrategia y a un mayor énfasis en la pacificación y la negociación. Este cambio tendría implicaciones duraderas para la relación entre los pueblos indígenas y el poder colonial en la región. A pesar de los desafíos a los que se enfrentaron, los chichimecas mantuvieron un fuerte sentido de identidad cultural. Sus creencias y tradiciones espirituales estaban profundamente entrelazadas con su forma de vida, incluyendo su enfoque de la guerra. Para muchas tribus chichimecas, las batallas no eran meros enfrentamientos físicos, sino empresas espirituales, impregnadas de rituales y guiadas por espíritus ancestrales. Esta dimensión espiritual se reflejaba en su apariencia como guerreros. Muchos se adornaban con ropa distintiva con plumas, símbolos y pieles de animales. Estas no eran meras decoraciones, sino expresiones de identidad y poder espiritual en el campo de batalla. La historia de los chichimecas no es solo una historia de conflicto y resistencia, también es una historia de intercambio cultural y adaptación. Al entrar en contacto con sociedades más sedentarias, como los toltecas, se produjo una paulatina fusión de culturas. Esto es particularmente evidente en el caso de los toltecas chichimecas, un grupo que surgió de la interacción entre los pueblos tolteca y chichimeca. Esta mezcla cultural dio lugar a fascinantes desarrollos en las creencias religiosas, las expresiones artísticas e incluso el lenguaje. La mitología que rodea a deidades como Quetzalcóatl, por ejemplo, muestra la evidencia de esta polinización cruzada cultural. Con el tiempo, las narrativas espirituales de ambos grupos comenzaron a fusionarse, produciendo ricos tapices
de folclore que hablan de orígenes y tradiciones compartidas. El legado de los chichimecas se extiende mucho más allá de sus conflictos históricos. Su influencia puede verse en las prácticas culturales, las tradiciones y las festividades de muchas comunidades indígenas del centro y norte de México en la actualidad. Diversas danzas, rituales y folclore que se han transmitido de generación en generación llevan la impronta de la herencia chichimeca. En el México moderno, la memoria de los chichimecas no es una mera nota a pie de página histórica, sino una realidad vivida para muchos. Símbolos, danzas y mitologías locales se hacen eco del pasado con orgullo, afirmando una profunda conexión con estos antiguos guerreros. El churinga, un objeto ritual ligado a las creencias ancestrales dentro de ciertas comunidades indígenas, es una manifestación tangible de estas tradiciones perdurables. La historia de los chichimecas nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de la civilización y el progreso. Su sociedad, a menudo tachada de primitiva por los primeros cronistas españoles, demostró una notable resistencia, adaptabilidad y sofisticación. Su capacidad para prosperar en entornos hostiles y sus complejas prácticas sociales y espirituales hablan de una profunda sabiduría que merece reconocimiento y respeto. Al reflexionar sobre el legado de los chichimecas, recordamos la diversidad y la riqueza de las culturas indígenas de América. Su historia es una historia de resistencia, adaptación y entereza frente a enormes desafíos. Sirve como un poderoso recordatorio de la fuerza y la resistencia de los pueblos indígenas a lo largo de la historia. Los chichimecas, aquellos feroces guerreros nómadas del antiguo México, pueden haber desaparecido del paisaje físico, pero su espíritu sigue vivo en los vastos desiertos y escarpadas montañas del norte de México. Su legado perdura como testimonio del indomable espíritu humano y la profunda conexión entre un pueblo y su tierra. Al concluir nuestro viaje por el mundo de los chichimecas, llevémonos una apreciación más profunda de la complejidad de las historias indígenas y de las luchas continuas por la preservación y el reconocimiento cultural. La historia de los chichimecas no es solo un capítulo del pasado de México, es un legado vivo que sigue dando forma al presente y al futuro de las comunidades indígenas de toda América. Para aquellos que buscan explorar estas antiguas tierras y descubrir más sobre la rica herencia indígena de México, únanse a nosotros en Adventure Seekers Paradise para disfrutar de más viajes increíbles al corazón de la historia y la cultura mesoamericanas.